Buenos días de nuevo a todas y a todos y continuamos la mañana de este curso sobre los logros y límites de la integración europea, de estos 60 años de la integración europea en el bloque hacia una Europa de los ciudadanos y los avances pendientes desde Maastricht. Y precisamente para hablarnos de ciudadanos, ciudadanía activa, tenemos con nosotros a Susana del Río Villar. Ella es doctora en Ciencias Políticas, miembro del Comité de Expertos de la Unión Europea en Ciudadanía y Gobernanza, directora del proyecto Upgrading Europe. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora cum laude en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, premio extraordinario de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídica y, como he dicho anteriormente, es miembro del Comité de Expertos Independientes de la Comisión Europea Science, Society and Governance y en Citizens and Governance en el conocimiento basado en la sociedad. Es autora de varios artículos y libros destacados sobre el tema europeo. Ha participado ya en varios foros de aquí de la Fundación. He de decir que es una europeísta apasionada, convencida y además personalizada, porque todo lo que hace lo hace de manera muy personal, con un impulso interior, de manera independiente, porque no tiene ninguna institución detrás, con lo cual, pues bueno, yo tengo que decir que me gustaría que hubiese muchos más ciudadanos como Susana en Europa que defienden este proyecto. Ella ha titulado su ponencia Política, Democracia y Comunicación con los ciudadanos hacia las elecciones europeas del 2019, un tema que hemos ido avanzando en las anteriores intervenciones de este curso y sobre el que ella va a profundizar. Susana, muchísimas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a estar en Yuste. Tengo que decir que todos los cursos de verano sobre la Unión Europea en todas las universidades pues tienen mucho valor, son muy bonitos, pero hablar aquí es extraordinario, es único. Estar aquí, hablar aquí. El año pasado el estanque estaba vacío y comenté a alumnos como vosotros que realmente hay que aprovechar los tiempos, hay que aprovechar la historia, hay que aprovechar para hacer y crear la Unión Europea de nuestro tiempo. Quiero dar las gracias al director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno. Quiero dar las gracias a Alfonso Pinilla, por supuesto a Miguel Ángel Martín, a todos los profesores de la Universidad de Extremadura, a todos vosotros que estáis aquí. Quiero nombrar a Alejandro Cercas, a Eugenio Nasarre, a Catalina Guerrero y quiero nombrar de una forma muy especial a mi profesora Teresa Freixes. Ella fue la presidenta del tribunal de mi tesis doctoral. Me emociono al hablar de ella. Tuvisteis ocasión, el privilegio de escucharla ayer. Es una persona de muchísimo prestigio que cada día se hace y se rehace, que cada día hace Europa y de la que cada día aprendo. He titulado mi intervención Política, Democracia y Comunicación con los ciudadanos hacia las elecciones al Parlamento Europeo 2019, hacia las elecciones europeas 2019. Creo que si no ensamblamos, si no unimos, si no sincronizamos, si no armonizamos la política con la comunicación, siempre lo digo, es un recurso legitimador europeo de primer orden. No podemos comunicar Europa sin la ayuda, sin el compromiso de los ciudadanos, sin la ayuda de los jóvenes, que sois el futuro de Europa. Estamos pasando por una etapa convulsa, por una etapa muy, muy complicada, que viene determinada por los populismos, los nacionalismos, que ponen en peligro la Unión Europea. En mi intervención voy a hablar. Lo ha nombrado Xavier Vidal-Folch en varias ocasiones. Yo voy a hablar del proceso de construcción europea. En mi tercer libro se titula Europa, proyecto y proceso. Yo creo en los proyectos, creo en los procesos, creo que esa es la forma de hacer Europa. Y cuando me preguntan cuándo termina el proyecto europeo, siempre digo que nunca, que la Unión Europea tiene la cualidad, tiene la esencia, tiene la personalidad, tiene la facultad de ser proyecto y proceso permanentemente. Eso es lo que permite que la Unión Europea se renueve.
Voy a hacer un recorrido muy rápido desde la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hasta el tratado por el que se instituye una Constitución por Europa. Habéis hablado de las dos convenciones. Para mí, las dos convenciones europeas lo que tienen muy importante, a lo que hay que dar luz permanentemente, es que hicieron posible que un órgano innovador, un órgano integrador, pudiese elaborar mediante el acuerdo, mediante la búsqueda del consenso a través del debate, pudiese elaborar un proyecto de Constitución Europea, que es verdad que sufrió un parón por los noes en referéndum de Francia y Países Bajos al proyecto de Constitución Europea, pero la esencia está ahí, el método de forma de trabajo está ahí. Tenemos que caminar cuando resolvamos estos temas tan urgentes, junto con temas muy trágicos, tristes e importantes, como son los refugiados, como es la inmigración. Del Brexit, la Unión Europea ha sabido trabajar en los acuerdos, ha sabido trabajar como Unión Europea, se ha unido más, aunque fue, desde luego, ha sido una etapa y ha sido un choque muy importante que nos ha obligado a realizar una catarsis a nivel europeo fundamental. Voy a hablar también del proceso del Spitzenkandidat, por qué es importante que se vuelva a recuperar ese procedimiento, ese proceso. Voy a hablar de las políticas que hace la Unión Europea y cómo la suma de esas políticas con minúscula, pero muy importantes, hacen política con mayúscula. Voy a hablar de la gran política europea, de las iniciativas, de las propuestas del presidente Emmanuel Macron para las consultas ciudadanas y, sobre todo, voy a resaltar permanentemente que necesitamos una democracia ordenada, una democracia coherente. La democracia europea es una democracia supranacional. Yo ya no hablo de democracia transnacional, hablo siempre de democracia supranacional, porque está por encima, porque hemos sido capaces los europeos, juntos, las instituciones europeas como referente, los políticos europeos, la democracia representativa conjugada permanentemente con la democracia participativa, los medios de comunicación. Tenemos que seguir trabajando, los jóvenes, las universidades, los académicos, el ciudadano de a pie, los ciudadanos europeos. Todos somos ciudadanos europeos, todos tenemos que luchar juntos por este gran proyecto y proceso, vuelvo a repetir, proyecto y proceso que es la Unión Europea. Cuando Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo, durante la etapa de la Convención, inauguró de manera solemne los trabajos del órgano innovador de la Convención Europea para elaborar, y los nombres importan, una Constitución para Europa, citó al Premio Nobel de Literatura irlandés William Butler Yeats diciendo, citando su frase: «He extendido mis sueños a tus pies, camina con cuidado porque estás caminando sobre mis sueños». Esos sueños son los sueños de todos. Siempre digo que Europa tiene que ser capaz, la Unión Europea, de tocar tierra firme, de hacer política, que esas políticas que he dicho antes sumen, crean sinergia, sean capaces de que su resultado sea mucho más y sea esa política con mayúscula, y que esos sueños se combinen permanentemente con la puesta en práctica, con la realidad. Europa es proyecto y proceso, Europa es sueño y realidad. Europa son las políticas concretas, como decía Robert Schuman, basadas en la solidaridad y en el paso a paso. ¿Cuál es el debate? ¿Cuáles son las iniciativas institucionales ahora a favor de crear, a favor de modelar esa democracia europea, como digo, ordenada, coherente, política y al mismo tiempo sólida, sin que pierda la alegría, sin que pierda su vitalidad, porque los ciudadanos tenemos que imprimir ahí esa vitalidad? El proceso del Spitzenkandidaten. El informe del 7 de febrero del 2018 del acuerdo de las relaciones del Parlamento Europeo con la Comisión Europea, informe con el ponente Esteban González Pons, tuvo un respaldo enorme
Primero desde la AFCO, en el que trabajaron juntos todos los grupos políticos, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y luego en todo el Pleno, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. ¿Por qué es importante recuperar ese proceso? Porque ya lo hemos hecho en el 2014, lo hemos tenido en las elecciones al Parlamento Europeo 2014. Xavier ha hablado también de la importancia de ese proceso, de ese procedimiento, de esa visibilidad, de esa capacidad de crear tendencia, de esa capacidad de crear debate. Que los grupos parlamentarios, cada uno de su color, del Parlamento Europeo, puedan elegir a un representante para que sea el presidente de la Comisión Europea, hace posible que la legitimidad democrática de la Unión Europea, yo tampoco creo, lo llevo diciendo muchísimos años, Teresa Freixes lo sabe muy bien, que haya déficit democrático en la Unión Europea. No hay déficit democrático en la Unión Europea. Lo que sí sucede a veces es que la Unión Europea no la tocan los ciudadanos, no saben que está en su día a día. El ciudadano de a pie no conoce la Unión Europea, ni que más del 80% de lo que hacemos es y viene directamente de nuestra Unión Europea en la que estamos inmersos y en la que vivimos. Cuando se hizo el debate entre los candidatos elegidos por cada grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, un debate retransmitido a través de Eurovisión, un debate europeo, al mismo tiempo se estaba debatiendo en clave nacional, estaban debatiendo dos eurodiputados en clave nacional, en los que volvía a aterrizar muchísimo, demasiado, lo que eran las claves, la confrontación política nacional. Los ciudadanos casi simultáneamente tenían que elegir o seguir el debate europeo, el debate en versión europea, la comunicación en versión europea, con el debate europeo, pero en el que había demasiada dosis, demasiados ingredientes en clave nacional. Los ciudadanos tienen que conocer, tienen que ver, tienen que tocar Europa y tienen que reconocer e identificar los rostros de Europa. Por eso es tan importante que se recupere. Juncker, en su discurso el 23 de febrero del 2018, después de la aprobación de este informe tan importante, sobre el Spitzenkandidat en el Pleno del Parlamento Europeo, Juncker, en su informe, en su intervención, Una Europa que cumple, volvió a explicar, volvió a expresar el deseo propio, porque él fue elegido así, y el deseo hacia los ciudadanos europeos de que se repita ese proceso de elección del candidato principal a presidir la Comisión Europea. Ahí está también la comunicación está en la política, y la comunicación, como decía Xavier Vidal-Folch y como he tuiteado al principio de su intervención, no puede haber política de comunicación si no tenemos política, si no tenemos una política real, una política que realmente sepa coordinar la política madura, la política, gran política, con la política y las políticas que van sumando en nuestro día a día. Una Europa útil, que transmita una Europa útil, una Europa de calle, una Europa ciudadana, una Europa tangible. Las listas transnacionales, otro gran debate. Las listas transnacionales, no hay ninguna duda que reforzarían el sentimiento común europeo. No hay ninguna duda que si pudiésemos los ciudadanos votar a representantes con los que nos sintamos identificados, que transfieran, hablaba Xavier también de esa transferencia, ¿no?, de soberanías, de esa soberanía compartida. Realmente, si fuésemos capaces de tener esas listas, Europa crecería políticamente, la politización de la UE sería enorme. Pero, en mi opinión, así lo he escrito en un análisis para el Real Instituto Elcano, que se publicó en marzo y luego en inglés en abril, las listas transnacionales para estas elecciones al Parlamento Europeo 2019 son muy complicadas. ¿Por qué? Porque requieren una circunscripción única europea, porque requieren una sincronía, una sincronización enorme entre todas las circunscripciones, porque los ciudadanos, si ya a veces no reconocen a
los políticos, a los eurodiputados de su propio país, qué difícil que se sientan identificados con eurodiputados de otros países. Vendrá, yo estoy segura que vendrá, como estoy segura que llegará una tercera convención como órgano innovador, como estoy segura, y las palabras importan, que tendremos la esencia del proyecto de Constitución Europea, se volcó en el Tratado de Lisboa, pero qué importante tener la palabra Constitución, qué importante tener un proceso constituyente, qué importante saber que los ciudadanos europeos tenemos una Constitución europea. Macron no está a favor del proceso de elección del Spitzenkandidat. ¿Por qué? Porque Macron no tiene realmente todavía un grupo político parlamentario con el que identificarse en el Parlamento Europeo, con lo cual a Macron, que es un jefe de Estado, el presidente de la República Francesa, no le interesa ese proceso. Sí le interesa lanzar unas consultas ciudadanas que hacen Europa, unas consultas ciudadanas que por primera vez han sido lanzadas por un presidente, por un jefe de Estado y de Gobierno, por el presidente, en este caso, de la República Francesa. Fue estupenda la intervención en la Sorbona de Emmanuel Macron. Yo tengo que decir, cuando dicen que las consultas ciudadanas es algo nuevo, es algo innovador, las consultas ciudadanas no son algo nuevo e innovador. En el año 2007 yo fui la responsable de contenidos en las consultas europeas a la ciudadanía Haz oír tu voz, que lanzó la Comisión Europea en aquella etapa 25 Estados miembros, porque no se habían todavía adherido Bulgaria y Rumanía. Pero en el 2009 se volvieron a repetir. Ahí, pues tuve el privilegio de ser elegida de nuevo por la Comisión Europea para llevar al grupo de observadores que ayudasen a 100 ciudadanos de cada país, elegidos aleatoriamente en un rango, en un abanico de edad, de igualdad, de nivel socioeconómico, de nivel académico, de todo, de todas las regiones, de todas las comunidades autónomas de España y también de los otros países, con un gran informe que se elevó luego a la Comisión Europea. Siempre está bien, yo siempre defiendo la participación de la sociedad civil en la Unión Europea y los mecanismos que lo permitan, siempre que identifiquemos de manera clara cuáles son los temas que realmente preocupan a los ciudadanos y luego se vuelquen bien en esos informes y con una metodología estricta, seria y ordenada para que la Comisión Europea tenga de verdad una hoja de ruta. Tengo que decir que cuando la política es capaz de enganchar a los ciudadanos, es verdad que todos queremos, y los que amamos, los que queremos, los que trabajamos por la Unión Europea, todos queremos que se identifica a Europa con lo bueno, ¿no? Con los logros, como se titula este curso dirigido por el profesor Alfonso Pinilla. Los logros, Europa tiene límites, Europa tiene desafíos, Europa tiene márgenes, los márgenes en los que es posible actuar, los márgenes que hacen posible que la política y las políticas, que los eurodiputados, que los ciudadanos, que los profesores, que vosotros los jóvenes, que sois el futuro de Europa, sigamos avanzando. Pero hay que dar visibilidad a los logros. A mí me gusta tocar tierra firme, a mí me gusta no me gusta verlo, pero sí analizar e intentar poner mi granito de arena cuando están sucediendo cosas como los refugiados, como el tema de la inmigración. Como madre, duele el corazón de ver que hay personas que tienen que huir para buscar una vida para sus hijos, para ellos mismos, para tener, diría yo, una vida. Pero también hay que dar visibilidad a los logros de Europa, muchísima visibilidad. El proyecto Upgrading Europe, que creé hace años, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo titulé así? Porque upgrading es mucho más que updating, es más que actualizar. Upgrading es dar más valor, upgrading es ser capaces realmente de ver que la Unión Europea tiene, como digo, muchísimos logros. ¿Cómo se comunica Europa? Europa, he dicho antes que hay que comunicarla en versión europea, para que el ciudadano toque Europa. Para mí hay dos intermediarios claves en cómo hacer que Europa llegue a los ciudadanos, que Europa
sea capaz de conectar con los ciudadanos. Uno de los intermediarios es la política nacional y los políticos nacionales. No todos los políticos nacionales son capaces de trascender, son capaces de hablar de Europa en su Parlamento, en sus parlamentos nacionales, en sus parlamentos regionales. Y es muy importante que Europa tenga esos círculos concéntricos de comunicación, porque todos somos ciudadanos de nuestro lugar. Todos somos ciudadanos de los lugares que queremos. Yo, por ejemplo, me siento ciudadana también extremeña, porque quiero mucho a esta tierra, porque quiero mucho a la Fundación Academia Europea de Yuste y a su equipo, porque quiero mucho al Real Monasterio de Yuste. Nuestro país, España en este caso, habrá algún alumno, alguno de vosotros seréis de otros lugares, Europa y el mundo. Tenemos que agarrarnos ahí. Esas son nuestras raíces, esos son nuestros anclajes. Todos los nacionalismos, todos que intenten romper y fracturar un Estado miembro, no son Europa, no hacen posible Europa. Es imposible porque Europa es una suma de Estados miembros, 28 Estados miembros. Ahora se va a ir el Reino Unido, estaremos 27 Estados miembros. El otro tema, el otro gran catalizador y el otro gran intermediario para comunicar Europa son los medios de comunicación. Digo con orgullo, Catalina Guerrero, directora de EuroEFE, ayer estuvo aquí José Manuel Sanz, director de Internacional de EFE. Ellos comunican Europa. EuroEFE, ella es la directora, comunica Europa donde la podamos tocar. Los periódicos, que sepamos identificar, encontrar Europa rápidamente. Recuerdo que hace relativamente poco me preguntaban que por qué digo que la comunicación es un recurso legitimador europeo de primer orden. Pues hombre, pues porque todo lo que llega al ciudadano, si llega bien, ahora en la época de las fake news, en la época en la que a veces las noticias falsas ensombrecen la comunicación real, ensombrecen lo que le llega a los ciudadanos sobre Europa o sobre cualquier tema. Ese capítulo es un capítulo pendiente, ese capítulo nos hace mucho daño, pero realmente es un factor legitimador de primer orden, porque si el ciudadano es capaz de tocar Europa y si los jóvenes sois capaces, lo sois, y los que estáis aquí, está claro que sí, de ver que Europa está en nuestro día a día, que Europa es nuestro futuro y que la Unión Europea es un gran proyecto y un gran proceso, si somos capaces de ver todo eso, entonces la capacidad, el poder legitimador y la legitimidad de la Unión Europea se verá permanentemente fortalecida. Si en algún momento, como momentos como la etapa en la que vivimos ahora, tenemos que hacer frente, por ejemplo, a los separatismos en Cataluña, que quieren fracturar Europa, que mienten cuando dicen que si salen de Europa van a seguir siendo de la Unión Europea, pero vamos a ver si es que automáticamente, lo he escrito así y lo he dicho muchas veces, en un solo clic saldrían de la Unión Europea. Fracturar Europa, hablar mal de Europa es no creer en un proyecto europeo, no creer en un proyecto común y no ser capaces de ver que necesitamos un equilibrio, que necesitamos una coherencia en la política, en las políticas, en la Unión Europea y en el mundo, en este mundo de la globalización. Voy a terminar diciendo unas cuantas, siempre lo hago, unas cuantas frases, unas cuantas ideas que me gustaría que hayan quedado claras. Esas ideas es que estoy muy a favor del proceso de la elección del candidato principal, del Spitzenkandidat, que me gustó muchísimo, y antes no lo he dicho, la declaración sobre el futuro de Europa, o declaración de Laeken, en el año 2001, que me gustó muchísimo cuando fui a La Haya a rememorar, a conmemorar con el movimiento europeo internacional. Aquí está Eugenio Nassarre, en aquella etapa estaba de presidente Carlos Bru. Me gustó muchísimo decir que viva Europa, que hay que seguir trabajando y uniendo a Europa. Decir que las listas transnacionales llegarán, pero paso a paso, como los pasos concretos de Robert Schuman, basada en una Europa de la solidaridad. Decir que
las consultas ciudadanas que impulsa Emmanuel Macron y que un político nacional hable de Europa con esa fuerza como en la Sorbona y que haya discursos tan bonitos como el discurso Una Europa que cumple de Juncker, o que ya tengamos un debate sobre el Estado de la Unión en el que podamos poner sobre la mesa. Teresa Freixes escribió en un libro que coordiné en el año 2006 para Aranzadi, que titulé Europa, el Estado de la Unión. En aquella etapa todavía no existía el debate del Estado de la Unión. Todos esos debates de búsqueda del consenso a través del debate, como he dicho, esos acuerdos supranacionales que saben establecer mucho más los eurodiputados, los políticos europeos, que los políticos nacionales en general. Alejandro Cercas lo sabe muy bien porque ha trabajado muchos años por Europa en Europa y en el Parlamento Europeo. Y decir que Europa tiene que ser coherencia, que tenemos una democracia supranacional europea, que la suma de políticas hacen política, que hay que ensamblar permanentemente la práctica, la utilidad, la realidad, el tocar tierra firme con los sueños europeos, con la utopía, porque es que muchas cosas que eran utopía, que nos parecían utopía, ya las tenemos aquí, ya las estamos tocando, que los medios de comunicación tienen que transmitir en versión europea y al mismo tiempo que los medios de comunicación tienen que ser capaces de conectar con los ciudadanos y que los ciudadanos identifiquen rápidamente dónde está Europa en su día a día y hacia dónde vamos. Y luego decir, para terminar, ya la he citado aquí, esta frase, la imagen de Upgrading Europe es un árbol, las raíces, lo que son los valores de la Unión Europea, el tronco, nuestras instituciones como referentes. Siempre hablo de la sostenibilidad institucional. Decir que tenemos que innovar, pero que a veces también innovar está en guardar lo tradicional, en guardar lo que vale, en cuidar lo que vale. Y citar que esas ramas, esas conexiones son la comunicación, somos todos nosotros, somos los ciudadanos y es nuestra capacidad de comunicar y de establecer ese tejido sólido, esos mimbres ensamblados. La frase es de Susana Tamaro, del libro Donde el corazón te lleve, y la frase dice: cada vez que te sientas extraviada y confusa, piensa en los árboles, recuerda su manera de crecer. Raíces y copa han de tener la misma medida, has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así, cuando llegue la estación apropiada, podrás llenarte de flores y de frutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Una vez más, sin duda, una intervención en parte muy positiva, muy europeísta. Yo no esperaba menos de ti porque, bueno, ya te hemos tenido aquí muchas veces. También te agradezco el que nos hayas permitido recuperar algo de tiempo, con lo cual pues así podemos continuar bien con el programa de la mañana sin prisas. Abrimos el tiempo para el debate, para las preguntas, para las reflexiones, para las cuestiones. A mí me gustaría preguntarte. Has hablado de del candidato único, de lo que son las listas transnacionales. ¿Cómo ves tú? Porque sí que es verdad que es un reto y nos enfrentamos a un momento crucial en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Sabemos que el Parlamento está haciendo un gran esfuerzo y hemos visto en los últimos años que ha cambiado notablemente su política de comunicación, intentando realmente acercar Europa a los ciudadanos dentro de la complejidad que ya hemos citado aquí esta mañana de lo que significa comunicar Europa, ¿no? en una Europa muy asimétrica, muy diversa, con infinidad no limitadas, pero lenguas. ¿Cuál crees tú que es ahora mismo el mayor reto al que se enfrentan esas elecciones europeas? Eso por un lado. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan esas elecciones europeas? Y ¿quiénes deberían realmente
de hacer ese trabajo para que eso sea efectivo y que las elecciones europeas sean un éxito? Porque yo creo que no es justo poner todo el peso en las instituciones europeas. Si ahí falla algo, ¿cómo ves este planteamiento? Preguntas, debates, veo por aquí una. ¿Quieres que cojamos 2 o 3 preguntas? La mía es bastante fácil. O sea que decidas tú. Sí, buenos días otra vez. Hola. Me llamo Andrés y soy de la Universidad de Salamanca. Lo mío es de nuevo también una reflexión que sería seguir con lo que decía usted respecto a los medios de comunicación. Y es que lo que yo pienso que es que, por ejemplo, también como se decía ayer, se habla mucho y se pone ejemplo programas como las becas Erasmus y otros proyectos, pero es que no tenemos que perder de vista que son cosas puntuales que van hacia más o menos lo que es la clase media alta, la población universitaria, pero lo que es el trabajador medio, la mayoría de la población, el albañil sevillano que se va 3 semanas a Torremolinos en verano, esa la Unión Europea ni la ve ni la siente. Después también, aunque de los políticos nacionales sería deseable, por estar en la lógica partidista, de competición, pues muchas veces pegan pues de eso, en plan, nombro a la Unión Europea no la nombro solo para achacarle las culpas. Cuando algo es bueno, obvio, los que han participado y me llevo yo el rédito, y cuando ocurre algo malo, pues es culpa de la Unión Europea. Así que son los medios de comunicación los únicos que pueden analizar con objetividad, desde fuera y con imparcialidad, y darle voz a la Unión Europea. El problema también es que muchas veces los medios nacionales tienen el sesgo nacional y reproducen los intereses nacionales y un poquito reproducen lo que es la política nacional. Así que yo también insistiría en que es necesario un medio de comunicación europeo, en plan, un canal de televisión europeo. Muy bien. Bueno, respecto a la pregunta de Miguel, pues hay que ir a votar, hay que ir a votar. Siempre hay que ir a votar en las elecciones europeas, pero es que ahora es muy importante, fundamental, clave que vayamos a votar y que los jóvenes os sintáis identificados con la Unión Europea y su futuro. Vuelvo a repetir, sois el futuro de Europa y vayáis a votar. Realmente, uno de los lemas de estas elecciones europeas 2019 es ahora sí voy a votar, ¿no? Y esto, lo que sería muy importante, lo que sería bonito, lo que haría más Europa, sería que se extendiese a todas las franjas de edad, por supuesto, y que la gente se vuelva a sentir, nos volvamos todos a sentir conectados realmente con Europa, con sus políticas y con el gran proyecto y proceso que es la Unión Europea. Ha dicho Miguel algo muy interesante, que es que no podemos hacer recaer sobre los hombros, vamos a decirlo así, de las instituciones europeas toda la capacidad, toda la responsabilidad de llegar al ciudadano. Tampoco con las entidades, los think tanks que estudian Europa, o como con el movimiento europeo, las universidades, las cátedras Jean Monnet. No, es tarea de todos, pero para que esa tarea todo el mundo la sienta como suya, tenemos que volver a hablar de esa conexión, de esa comunicación con los ciudadanos. Para mí Europa es responsabilidad compartida permanentemente. La Unión Europea de hace 20 años, 30 años, no es la Unión Europea de ahora, ni la capacidad de llegar y de engancharse a la Unión Europea a través de los medios de comunicación, a través de Internet, a través del gran caudal digital que crea Internet y de las nuevas tecnologías bien utilizadas. En el 2009, por ejemplo, por primera vez es cuando el Parlamento Europeo está presente en las redes sociales. Responsabilidad compartida. Y luego vuelvo a repetir, enlazando con la cuestión de Andrés, de la Universidad de Salamanca. Realmente has dicho algo muy, muy importante, y es que es verdad que las universidades, que en el ciudadano medio alto, por la facilidad, vamos a decir, que tiene de llegar a Erasmus, ahora ya sabéis que tenemos el programa Erasmus, a mí me gusta decir más, Erasmus más, pero es Erasmus Plus, pero yo digo Erasmus más. Y ya sabéis que se incluyó para esa
ese avance del programa Erasmus, junto con los resortes de siempre, educación, formación y juventud, se incluyó deporte. Yo he dirigido un proyecto estos años en la sincronización, he jugado muchísimo al tenis, en la sincronización que tiene que haber entre el valor de la excelencia académica y el valor del entrenamiento, de la concentración, de la disciplina que requiere la competición de élite en un deporte concreto, y que eso tiene que estar valorado en las universidades, y sobre todo que la unión de esos dos catalizadores, educación con deporte, hace posible que se refuerce, que se fortalezca el sentimiento común europeo. Siguiendo con lo que decía Andrés, es verdad que hay que llegar también al obrero, al albañil, a todas las profesiones. Ahí vuelvo a repetir, los dos intermediarios para mí fundamentales son los políticos nacionales que hablen de Europa, en sus parlamentos, en sus entrevistas, en sus libros, en sus discursos, en sus congresos de partido, y los medios de comunicación que transmitan en versión europea y que identifiquemos en un periódico rápidamente dónde está Europa. A mí me gusta leer en papel. Lógicamente leo muchísimo también todas las versiones digitales, como todos, pero pasar el papel, tocar el papel o leer el papel, eso es lo que te permite realmente estar tranquilo, estar aquí leyendo en el Real Monasterio de Yuste, ¿no?, por ejemplo. Ahora tenemos la PAC, ahora tenemos toda la gran negociación para la política agraria común. Es un tema no menor y mucho menos para España. Nosotros hemos estado recibiendo fondos de la Unión Europea. Ahora hay que reequilibrar todo eso. Las personas que están en Bruselas, los eurodiputados de todos los grupos parlamentarios, con esa capacidad de acuerdo con representantes políticos de otros países que defienden los intereses de su Estado miembro, pero al mismo tiempo defienden la Unión Europea y la trascienden, junto con la capacidad de llegar a acuerdos a nivel transversal, a nivel horizontal, en las comisiones. Por ejemplo, yo hablo siempre de la AFCO porque es la comisión con la que trabajo más, ¿no?, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. Todo eso tiene que estar ahí. Ahora la PAC. España se sitúa en una complicada situación. Los agricultores pues están, como es lógico, muy preocupados. Es su empleo, es su trabajo, es su futuro, es el futuro de sus hijos. Y la agricultura es un bien común y España es un gran país, también agricultor. Por eso siempre digo que tienen que estar en Europa los mejores, que tienen que representarnos los mejores. Por cierto, aprovecho para decir que la democracia representativa siempre tiene que ser la que lleve el timón, siempre. No puede haber una democracia supranacional europea de calidad si no tenemos una democracia representativa de calidad. Y luego viene la participativa. No todo vale en participación, no todo vale con todos estos movimientos populistas, nacionalistas, que resquebrajan, que rompen la realidad europea, lo que es la Unión Europea, el proyecto y proceso que es la Unión Europea. Tenemos las elecciones al Parlamento Europeo, elecciones europeas 2019 a la vuelta de la esquina. Tenemos que hacer todos un esfuerzo por comunicar Europa, por en nuestro lugar, desde lo que nos gusta, desde lo que somos capaces de hacer, decir siempre con fuerza, de forma a afirmar que Europa es importante. La Fundación Academia Europea de Yuste lo hace permanentemente, permanentemente. Y es que es nuestra vida es Europa. Tenemos otra pregunta por aquí, te presentas, y otra por aquí. Sí, dale. Buenas, mi nombre es Miguel, soy estudiante de la Universidad de Extremadura. Y yo quería hacer lo mismo que el compañero, hablar sobre los medios de comunicación y la Unión Europea, y sobre todo cómo, digamos, que podría publicitar o podría venderse mejor, ¿no? Hemos visto recientemente que la Unión Europea sale poco, o sale bastante poco en los periódicos, tanto medios escritos como medios digitales, y de hecho el papel es bastante negativo. Y un ejemplo que se me ocurre son el conflicto que hubo hace un año relativamente, ¿no?, sobre los estibadores, y decían que todo era culpa de la Unión Europea. De hecho, los políticos españoles que decían, no, es que esto es la Unión Europea, es mandato de la Unión Europea y nosotros no podemos hacer nada. Es decir, una forma de echar balones fuera a un problema que debería haberse arreglado dentro de nuestro propio país. Pero también hay un problema de comunicación de lo que se hace. Por ejemplo, con el tema de los jóvenes.
Los jóvenes, aparte de leer medios digitales, más que prensa escrita, utilizamos muchísimo, como se ha dado cuenta, las redes sociales, por ejemplo, Twitter. En Twitter es muy raro que encontremos publicidad o que nos hable de la Unión Europea. Y de hecho la Unión Europea hace programas para los jóvenes, como pueden ser las becas para realizar Interrail cuando tiene 18 a 25 años, lo cual interesa a gran cantidad, por ejemplo, de mis amigos conocidos, que les interesaría conocer más cómo es Europa y qué es lo que nos une a ellos. Pero claro, este programa que está bien dotado, porque está bien dotado con los viajes pagados y hasta una subvención para gastos, no se publicita nada, absolutamente nada. Y también me gustaría hablar del tema de cómo se vende la Unión Europea. Cuando veo lo mínimo o lo poco que he visto en redes sociales es normalmente un mensaje de texto, se pulsa y nada más que hay texto. Cuando se ha visto que en redes sociales, como por ejemplo Twitter, la imagen vende mucho. Una imagen y un titular corto y luego ya sí, el enlace y nos enteramos de todo. Pero no está bien comunicado. Yo creo que hay un gran problema o bien de marketing, entre comillas, porque no es una empresa, sino de falta de adaptación a los nuevos medios y sobre todo a estas redes sociales que en pocos caracteres hace que todo, no sepamos de todo, pero que tengamos una ligera idea. Ya que, por ejemplo, vemos que partidos de nacionalistas, separatistas, dominan las redes sociales de forma increíble, o la nueva política. Y respecto, bueno, esto ya es irme del tema, lo interestatal, ¿no? Y de hecho uno de los símbolos, como he dicho, de las imágenes puede ser hasta la propia bandera de la Unión Europea. Y ahí se ve el poder de los estados. La bandera de la Unión Europea es un fondo azul y 28 estrellas que representan a los 28 estados. 12. O 12 estrellas, ¿no? Claro, decía, yo creo que habían 28 estrellas. Pero representan el poder de los estados, ¿no? Es decir, no estoy hablando de que cambiemos la bandera. Ya. Pero lo que muestra eso es el gran poder de los estados. También bien. También están los 28 estados, claro, representados. Pero es eso, ¿no? De que vemos el gran poder de los estados sobre algo que estamos diciendo que debería ser supraestatal o al menos transnacional. Muchas gracias. Cogemos otra pregunta por aquí. Hola, muy buenas. Mi nombre es Vlad y vengo de ¿Perdón, tu nombre? Es Vlad. Vengo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tengo una pregunta muy relacionada con lo que ha preguntado Miguel anteriormente sobre el tema de las elecciones europeas. Bueno, yo solamente quiero enfatizar el tema de que, bueno, mi tesis doctoral trata sobre valores fundamentales y una cosa que me gustaría saber, bueno, su punto de vista más que nada, es el tema de... Ahora, bueno, tenemos muchísima presencia del tema de Polonia y Hungría que cada vez podrían tomar cualquier postura firme y el día de mañana no sé si se convierta en un nuevo Brexit o cualquier otra postura. Sin embargo, me gustaría saber que si hasta la fecha de las elecciones europeas, si Polonia toma o no toma una posición, ¿cuál serían digamos, el siguiente panorama? ¿Cómo afectaría las elecciones europeas de cara a Polonia y de cara a qué decisión tomarían si es que todavía quieren seguir en la línea de los principios de la Unión Europea o no? Muchísimas gracias, muy amable. Sí, mira si está abajo encendido. En la base está rojo. Dale a la teclita. Sí, está. Está, venga. Funcionando? Sim. Eu me llamo Luís, estou estudando Direito em Portugal e aqui habla-se muito da União Europeia como se fuera Europa, como se fuera a mesma coisa, pero eu creo que isso é problemático porque quando hacemos isso nos olvidamos de mais de 10 países que estão na Europa, a Ucrânia, a Moldávia, a Noruega, a Suíça, a Sérvia, a Albânia, a Macedónia e agora também não se sabe se também vamos a incluir a Inglaterra, se vai sair, se não. Pero eu creio que isso é algo problemático porque quando falamos de Europa e União Europeia como se fosse a mesma coisa, estamos olvidando de muitos países que também fazem parte da Europa, aunque não sejam membros da União Europeia. Eu creio que isso seria algo importante e também dentro da União Europeia também há muitas Europas, há diferentes blocos, diferentes tendências e
Só queria dizer, em relação às listas transnacionais, eu creio que poderia ser também algo problemático porque poderia afastar mais os cidadãos de los eleitos. Creo que isso seria algo mais problemático por isso. Bien. Muy bien. Y contestamos estas 3 preguntas. Sí, bueno, Miguel, de aquí, de la Universidad de Extremadura, decirte que yo creo que en los últimos tiempos la Unión Europea ha estado muchísimo en los medios de comunicación por temas muy tristes. Por ejemplo, el Brexit. Lo que pasa que, como he dicho antes, en el Brexit la agenda de trabajo, después de esa catarsis, después de esa tristeza, después de ese golpe que provocó en todos nosotros la salida, ¿no? Que votasen en un referéndum, salir, no quedarse. En la Unión Europea, pues hombre, ha trabajado muy bien, ¿no? Con sus representantes, han trabajado muy bien la agenda, no lo han hecho así los gobernantes británicos. Tengo que decir que temas como Venezuela, los estibadores que has comentado, los refugiados, la inmigración, hacen que Europa muchas veces, tristemente, esté demasiado, ¿no? No demasiado. Europa nunca está demasiado, ni la Unión Europea en los medios de comunicación. No, de hecho tiene que estar más. Pero me refiero a que sale demasiado por temas tristes. Y el ciudadano, la opinión pública europea la va tocando la Unión Europea. El ciudadano, en mi opinión, madura políticamente en relación a los temas europeos. Es importante dar luz, como decía antes, a temas de medio ambiente, a temas de sostenibilidad, a cuando se aprueba un informe para que personas, trabajadores gallegos del ámbito textil tengan una indemnización que viene aprobada directamente desde el Parlamento Europeo. Hay que saber también ver esas luces de los jóvenes. Decíais también lo de Interrail, ¿no? Pues lo de Interrail es un gesto, ¿no? Es un gesto, pero es que los gestos también cuentan, los gestos también suman. Los gestos no serían posibles si a la vez no tuviésemos esa política, esas políticas concretas y esas políticas. Y en relación a ver, no me gusta mucho la expresión, te entiendo, Miguel, pero no me gusta mucho la expresión, Nuria lo sabe, que está allí, la expresión que cómo se vende Europa, ¿no? Como, no, lo entiendo, pero no, cómo quiero contestar, quiero decir cómo Europa se hace ver, cómo Europa se hace sentir, cómo Europa se hace querer, cómo esa falta de cariño que decía Xavier, aunque haya política, aunque haya cada vez más política, cada vez más opinión pública debatiendo sobre la Unión Europea, aunque nunca es suficiente, aunque tiene que agrandarse, aunque tiene que subir y tiene que avanzar. ¿Cómo puede Europa hacerse ver más útil, más tangible, más práctica, más ciudadana, más de calle, más soñadora, más utópica, más vital, más ordenada, más coherente? Más política con la gran política. Pues hablas de las redes sociales. Yo tengo que decir que el Parlamento Europeo, por ejemplo, y la Comisión Europea, en Twitter, yo soy bastante activa en Twitter y antes he retuiteado algunas frases de esas totales, como dicen los medios de comunicación, de Xavier, que siempre las tiene y siempre aprendo de él. Y Twitter está todos los países de la Unión Europea, muy bien la puntualización de Luis, todos los países de la Unión Europea, las oficinas del Parlamento Europeo de cada país tienen su propia cuenta Twitter. El Parlamento Europeo retuitea permanentemente, y lo has dicho muy bien, cómo conjuga, ¿no?, en esos caracteres que al principio eran 140, luego son 280. Yo al principio dije, bueno, pues ahora no vamos a tener que tener la obligación de tuitear, de ser capaces de crear un titular siempre que tuiteamos algo, ¿no? Con esos 140 caracteres, al subir a 280 ya te puedes extender más, pero no hay duda que sigue siendo un ejercicio muy importante de concreción, de mensaje completo, de mensaje directo, de mensaje que llegue, de mensaje que enganche a los ciudadanos. Pues como te digo, Miguel, está en todas las cuentas, el Parlamento Europeo también, el Parlamento Europeo cuando hay sesión plenaria y cada día
conjugando, como dices bien, esos textos breves, cortos, que lleguen con impacto, con imágenes, está en Twitter permanentemente. También las representaciones de la Comisión Europea. Pero bueno, te doy la razón, por supuesto, en que hay que estar más. Esblada, eres de Rumanía. Es especial siempre tener alumnos, participantes de otros países. Realmente Polonia y Hungría, o sea, te voy a responder muy rápido hacia las próximas elecciones al Parlamento Europeo, elecciones europeas. Ningún país que no se ajuste nunca, ni en las elecciones, ni antes, ni después, que no se ajuste su justicia, que no se ajusten sus parámetros y sus valores de derechos fundamentales, que no sean capaces realmente de tener una libertad de expresión. A veces es complicado, ¿no?, ese límite, ese estrecho límite, pero en los márgenes se puede actuar de forma legal. Ningún país que actúe de forma ilegal, de forma anticonstitucional, de forma contra los valores de la Unión Europea, de forma que no sea capaz de dar luz a esos valores, porque es que el mundo nos necesita. Yo ya no hablo nunca de que la Unión Europea tiene que hablar con una sola voz, no. La Unión Europea es la Unión Europea con sus valores, con sus anclajes, con sus raíces, esa capacidad innovadora de también saber guardar lo de siempre, lo tradicional, en todo. Eso también es innovación, la capacidad de avanzar, pero luego la Unión Europea, el mundo necesita la Unión Europea. Es una barbaridad lo que está pasando con Donald Trump, es una barbaridad. O sea, si es que están pasando cosas de película, de ciencia ficción, están pasando catástrofes a nivel, las catástrofes naturales que no somos, ¿cómo hacemos? ¿No? Vienen eso, pero hay catástrofes realmente como ¿cómo se dice?, los discursos, las argumentaciones de una persona como Donald Trump, peligrosas para el mundo. La Unión Europea es la suma de muchas voces, la Unión Europea es la Unión Europea. Y hay que caminar siempre por ahí, por la senda de la vertebración, por la senda de los valores de la Unión Europea, por la senda del derecho, por la senda de los Estados de Derecho, por la senda de las constituciones y su respeto en todos los Estados miembros que crean y modelan un modelo constitucional europeo. Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Tienes toda la razón. Voy intercalando permanentemente Europa-Unión Europea. Ya sé que no es lo mismo. Lo que pasa que, para mí, la palabra Unión Europea, estar unidos, Unión Europea, las dos palabras, ¿no? Una Unión Europea que une, una Unión Europea, pues tiene muchísimo, muchísimo valor. Es mi trabajo, es en lo que creo, pero también la palabra Europa. O sea, la palabra Europa me parece que hay que decirla permanentemente y las voy intercalando con esa ilusión por mi trabajo y con la creencia firme en que todos los países que se merezcan estar en la Unión Europea de una forma u otra, pero no hablando, fíjate, yo no creo en las velocidades. Aquí no he tocado el tema de los 5 escenarios del Libro Blanco, por ejemplo, de Juncker, cuando lo presentó. Me hizo una entrevista, me acuerdo, Catalina Guerrero, sobre ese tema, porque salía esos días el Libro Blanco de Juncker. Se ha tocado, y bueno, yo ahí realmente lo que decía es que la Unión Europea es así, hay velocidades, los países cada uno van a su ritmo. Ha sido muy bonito, muy bonita la generosidad enorme de Martin Schulz para llegar a esa nueva gran coalición, para firmar esa nueva gran coalición alemana. Eso es generosidad política, eso es tener visión europea. Por algo ha sido presidente en el Parlamento Europeo. Y creo, y no es una palabra que esté jurídicamente establecida, mi especialización es la ciencia política, pero yo creo en más que la cooperación reforzada, que también creo en la integración reforzada. No paro de decir la integración reforzada. Cuando me hacen elegir, me dicen que elijo una palabra sobre Europa, elijo integración, siempre.
Sin micro no queda, no. pero vamos a seguir avanzando. Luego podemos dar una última intervención por parte de Teresa, que creo que tenías alguna reacción, algún comentario que hacer, y pasamos al café. Nos quedan 2 minutos y medio. Lo que pasa es que ya ha salido en la conversación lo que entonces quería decir. Agradecerte tus palabras, tu intervención, y en el fondo lo que yo pretendía poner digamos, en el candelero es el hecho de cómo hacer para que la Unión Europea pudiera llegar mejor, sobre todo a los jóvenes, porque son el futuro, por decirlo de alguna manera. Claro. Y encuentro que a veces las cosas están demasiado dispersas. Es verdad. Y que al estar tan dispersas y no establecer, yo que sé, unos calendarios con unas priorizaciones, hace que al final haya cositas que vayan llegando a determinados sectores, pero que no lleguen de una manera global, sobre todo cuando se necesita. Es verdad, es verdad. Gracias. Y la última reacción por parte de Eugenio. Sí. Sí, yo también quiero felicitar a Susana por sus siempre interesantes, entusiastas intervenciones a favor de Europa, y quería hacer un brevísimo comentario en un tema que ha salido, y es el papel o la función de las elecciones europeas en la elección del futuro presidente de la Comisión. Como sabemos, el Tratado de Lisboa lo que dice es que el Consejo, que es el que tiene que decidir quién va a ser el presidente de la Comisión, que después tiene que ratificar el Parlamento Europeo, dice que tendrá en cuenta el resultado de las elecciones. Este es un concepto jurídico indeterminado, ha sido susceptible de diversas interpretaciones. Yo quería decir la mía, la que me parece más clara. Lo que quiere decir tendrá en cuenta el resultado de las elecciones es que lo que se debe de configurar en el futuro Parlamento Europeo es una mayoría parlamentaria, como en todos los sistemas parlamentarios, una mayoría parlamentaria que apoye un presidente de la Comisión para realizar un programa de gobierno. Eso es lo más importante, pero también, al mismo tiempo, los partidos políticos europeos ya desde hace algunos años han presentado sus candidatos para ser presidente de la Comisión. Eso no es estrictamente necesario para la tarea que tiene el Consejo de proponer este presidente de la Comisión, pero sí es otro elemento a tener en cuenta y lo más, lo más acertado sería entre los candidatos de los partidos políticos, teniendo en cuenta los resultados de cada cual. Y finalizo ya. Yo creo que en la próxima, quería también el comentario de Susana, en las próximas elecciones el problema no va a ser derecha-izquierda, claro, sino europeísmo, antieuropeísmo. Y que lo importante es establecer una mayoría parlamentaria suficiente proeuropea para que la próxima Comisión impulse un programa europeísta. Eso quería saber si la opinión de Susana al respecto. Bueno, pues contesto rapidísimo. 10 segundos, sí. Teresa, pues decirte que para mí, para que Europa llegue a los jóvenes, para que la Unión Europea la toquen los jóvenes, tengan ilusión por Europa, sois el futuro de Europa. Para mí sería fundamental una asignatura común europea. Viene desde la educación, está en la educación, estaría en ellos desde siempre, y una asignatura común europea bien vertebrada que, como dices tú, no disperse toda la información que a veces les llega. Una asignatura común europea. Y en relación a Eugenio Nassarre, decir que efectivamente en la elección del Spitzenkandidat, en el proceso de elección, es verdad, cuando se aprueba el informe el día 7 de febrero del Parlamento Europeo por gran mayoría, para que se vuelva a repetir cómo ha sido el proceso en las elecciones 2014, realmente cuando se posiciona con una Europa que cumple la Comisión Europea a través de su presidente Juncker, elegido de ese modo en las elecciones 2014, es el Consejo, como muy bien dices, el que comenta que lo tendrá en cuenta
pero que realmente ellos tienen el poder, ¿no? Y que esa elección de cada grupo parlamentario, de cada grupo político, de su candidato principal, no tiene por qué ser. Es verdad, hay ahí en el Tratado de Lisboa un espacio que no está muy claro. Cuando yo hablo de, como el Parlamento Europeo el día 7 de febrero lo aprobó, que se repita ese proceso como en las elecciones 2014, lo digo porque a nivel conexión con los ciudadanos, a nivel repetir algo que realmente da visibilidad a esos candidatos y a la política y a las políticas, pues yo creo que es importante, y también a nivel comunicativo ese debate que se hizo entre los candidatos. Por otro lado, decir que todos sabemos que si el Consejo Europeo bloquease ese procedimiento, no lo permitiese, también el Parlamento Europeo luego tendría capacidad de parar y se produciría ahí cierto decalaje, ¿no? Cierta asimetría, no armonización entre las instituciones en a quien aprueban. Y europeísmo, vamos, completamente de acuerdo, como siempre, contigo, Eugenio. Europa para las elecciones al Parlamento Europeo 2019 y siempre lo que necesita es muchísimo europeísmo, muchísimo creer en Europa, avanzar en Europa y, vuelvo a repetir, trabajar en su proyecto, en su proceso permanente, porque es la esencia misma de su personalidad. Muy bien, pues...